darle una retrospectiva muy rápida, porque a nuestro juicio esto es un complot del gobierno que se viene tramando de a poco. Y es importante que todos conozcamos que desde el 2007, o sea, un año después que el gobernador Rubén Costa entró en gestión, nos vienen cercenando nuestro presupuesto. En 2007 comenzamos a recibir lo que hoy llamamos IDH, pero en el 2007 ahorita las gobernaciones, no solamente Santa Cruz, todas las gobernaciones recibimos 2/3 menos del IDH que nos corresponde. Nos debitan de manera automática para los bonos Juancito Pinto, para los bonos Dignidad, que si bien los bonos tienen su impacto y su importancia social, no lo vamos a debatir, pero se paga con plata de la gobernación y con plata de los municipios. Y es importante que todos sepamos este detalle. Pero más allá de eso, nos cargan un montón de responsabilidades y competencias que no son de la gobernación. Por ejemplo, tenemos que pagar prediario, y en la cárcel, ¿para dónde va? Es una competencia exclusiva del gobierno. No tocamos pito en la cárcel nosotros. No quieren meter ahí, que es otra, digamos, ¿no? Pero nos hacen pagar más o menos 25 millones de bolivianos años en prediario. Nos hacen pagar los títulos de bachiller gratuitos que se otorgan en los colegios fiscales, lo paga la gobernación de Santa Cruz. Y para no hacerlo muy largo, la TUTI fue la promulgación del débito automático del 12% a favor de YPFB para que exploren. ¿Y qué más pues tiene que ser YPFB que explorar y explotar? Pero nos cargan a nosotros, hicimos el reclamo formal, oficial, que no estábamos de acuerdo, y nos deducen 12% a favor de YPFB para explorar campos como el de Incapaz. Entonces ustedes pueden ver que desde el 2007 a ahora no han reducido el 2/3 del IDH y no han cargado un sinnúmero de competencias y responsabilidades. Más los ítems de salud que hemos tenido que asumir por una decisión del gobernador Rubén Costa. ¿Por qué? Porque tenemos una deuda histórica de ítems en Santa Cruz, en el departamento, no solamente en la ciudad. Son 1.800 ítems que pagamos nosotros como gobierno departamental, que por la ley marco de autonomía le corresponde al gobierno. Y esos son 175 millones de bolivianos años. Es alta plata. Lo que podríamos nosotros invertir en mejorar nuestros propios hospitales o en construir nuevos hospitales que se requieren si el gobierno asumiría su responsabilidad. Pero dejemos el IDH. Más allá de ello, el presupuesto de la gobernación ha venido siendo recortado, sobre todo en estos últimos años. Si bien ha habido la caída del precio del petróleo, pero de pronto la economía boliviana tampoco era blindada, como lo decía. Ahora, hemos presentado alternativas, porque no es nomás solamente llorar, pues, ¿no? Sí. El gobernador Rubén Costa en persona ha liderizado la propuesta para el pacto fiscal. Porque el pacto fiscal no es ni más ni menos que ponernos de acuerdo entre toditos. Toditos, llámense, todo Bolivia. Los 9 departamentos, los más de 300 municipios y el gobierno. Porque aquí hay un dato que es importante que ustedes conozcan y sepan manejar. De toda la plata que maneja Bolivia, o sea, el TGN, el Tesoro General de la Nación, de toda la plata que llámese regalía, llámese cualquier cosa, el gobierno nacional maneja el 88% de toda la plata de los bolivianos. Y el 12% restante, o sea, ponerle el 10%, está repartido entre gobernaciones, municipios y universidades públicas. Y la propuesta que llevó el gobernador afectaba solamente el 5% del TGN. O sea que el gobierno nacional, en lugar de manejar el 88% de todo,
iba a manejar el 83, que tampoco es desquiciado. O sea, era una propuesta, a nuestro entender, seria, una propuesta que no desestabilizaba el gobierno y además que estaba basado en la coparticipación tributaria. ¿Qué es la coparticipación tributaria? Son nuestros impuestos, lo que pagamos todito, el IVA, por decir, el IUE, que todos pagamos de por sí. Santa Cruz genera los impuestos. Es más, Santa Cruz genera casi el 50% de los impuestos a nivel nacional. Y no nos devuelven un peso a la gobernación. La gobernación no coparticipa en naranja. Y nos cerraron la puerta prácticamente en la cara con relación al pacto fiscal, que es por ley. La ley marco de autonomía establecía que 6 meses después de que se lleve adelante el censo nacional, que se llevó adelante ya hace 4 años creo, se tenía que comenzar a debatir el pacto fiscal. No se inició hasta 3 años después y hasta ahorita fue un saludo a la bandera. Todo esto, ¿para qué? Para desestabilizar una gestión. Y el golpe de gracia se llama la emergencia por Incahuasi. Y ahorita yo voy a explicar más o menos por qué el gobernador Rubén Costa tuvo que tomar una decisión política declarando esta emergencia. Vamos a empezar con un poco de historia. Para la mayoría, para Santa Cruz, el tema de regalías es algo muy intrínseco, muy histórico, está en nuestras venas. ¿Por qué? Porque las regalías departamentales, primero, nacieron de un presidente cruceño. En 1938, el presidente Germán Bush promulgó la ley de regalías departamentales. Pero no solamente para Santa Cruz, eso también hay que tomar en cuenta. Regalías departamentales se beneficia Cochabamba, se beneficia Chuquisaca y se beneficia Tarija. Pero no solamente ellos, también Pando y Beni reciben regalías compensatorias. Pero aún en esa época, porque parece que estamos volviendo a la historia, tuvieron que pasar 20 años para que recién el gobierno comienza a efectivamente hacer propia la ley, porque no nos pasaban las regalías. Tuvieron que ver todas las manifestaciones en la década de los 50, donde en ese entonces el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Melchor Pinto, liderizó justamente toda esta protesta para lograr recién en 1957-58 que paguen las regalías que por derecho y por ley le correspondían a Santa Cruz, muy parecido a lo que está pasando ahorita, 60, 70 años después. Pero las regalías no son solamente un tema histórico. Las regalías son reconocidas en nuestro Estatuto Autonómico de Santa Cruz, que recientemente han sido promulgados y constitucionalizados. Pero no solamente tampoco en el Estatuto, también es parte de la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, las regalías son históricas, son legales, pero también son constitucionales y no pueden así nomás congelar. Un poquito de Incahuasi. Aquí en este mapa podemos apreciar, aquí está Chuquisaca y acá está Santa Cruz. Estos dos rectángulos, el de acá arribita chiquitito, es Incahuasi, mejor dicho, Aquío, y este más grande es Incahuasi. Estos son los que llaman en hidrocarburos bloque. ¿Qué es un bloque? Un bloque no es ni más ni menos que el área de terreno que le dan a una empresa petrolera para que, en forma de concesión, para que explore pozos probables. Y este es el bloque que llamamos comúnmente, porque es prácticamente uno solo, Incahuasi. Y aquí un detalle importante. Fíjense, el 2004 fue descubierto Incahuasi. El 2004, 14 años atrás. 14 años atrás.
y recién en el 2016 inicia su producción. Esto no es por inútiles, normalmente sí, pero esta vez no. Esto es porque técnicamente toma 12 años a 14 años entre que vos descubrís un pozo y ponés un pozo en producción, porque hay que hacer un montón de nuevos pozos, hay que instalar las máquinas, todo el trabajo toma 12 a 14 años. Pero ¿dónde está el punto? Incahuasi ha sido el último pozo que se ha descubierto en Bolivia. O sea, en todo Bolivia no se ha descubierto ni un pozo nuevo aparte de Incahuasi. Se han descubierto, no se han descubierto, se han perforado pozos complementarios a pozos existentes. Porque cuando se hace un campo, no es como un pozo, es como unos 10 para realmente sacar todo el gas, por decirlo. Pero el último pozo nuevo es Incahuasi, antes que inicie su gestión el presidente Evo Morales. ¿Qué significa esto? Que hasta que descubramos otro, cuando descubramos, pues no lo descubrimos, van a pasar 12 años hasta que se ponga en producción. Esto es un detalle que es importante que ustedes anoten y que van a ver y van a poder apreciar más allá en la presentación. Aquí en esta lámina podemos, yo creo que de manera muy gráfica, darnos cuenta en dónde se ubica el reservorio como también Incahuasi. A ver, primero, esta línea blanca es la línea del bloque, de lo que acabamos de ver hace un ratito. Esta línea roja es la alta cumbre del cerro Incahuasi, en otras palabras, la punta del cerro. La punta del cerro es la que divide Chuquisaca con Santa Cruz. Se va a agarrar la punta del cerro por la mitad para un lado, la mitad para el otro. Así es legalmente, así de sencillo. Ahora, estos puntos negros es donde están perforados los pozos. El pozo aquí 1, Incahuasi 1, 2 y 3, que pueden apreciar claramente que están en territorio cruceño. Ahora, esto medio verdoso, así, medio zigzagueado, ese es el subsuelo donde se encuentra el reservorio en sí que encapsula el gas. Y efectivamente está totalmente referenciado dentro del departamento de Santa Cruz, que se lo voy a explicar técnicamente más un ratito, basado en leyes nacionales de 1812 y de 1898 y de 1912. Bien, ¿cómo arranca la cosa? En el país existe un procedimiento, una norma establecida por ley que tipifica cómo se debe proceder cuando hay la probabilidad de que un reservorio esté efectivamente compartido entre uno u otro departamento, que se puede dar, y hay todo una normativa clarita. Chuquisaca, en 2015, en su pleno derecho, eso es, hay que dejarlo claro, porque tienen el derecho, solicita a YPFB realizar un estudio de reservorio compartido del campo Incahuasi entre Santa Cruz y Chuquisaca. En 2016, Santa Cruz y Chuquisaca aceptamos someternos al estudio para determinar si el reservorio era compartido, o era para un lado o era para el otro, pero asumimos todito de manera voluntaria todas las reglas del juego. No es que no sabíamos a dónde nos estábamos metiendo, firmamos un acuerdo, un convenio para llevar adelante todo este procedimiento. Para ello,
YPFB contrata a la empresa canadiense GLJ Petróleo para realizar justamente este estudio. La empresa canadiense es una empresa internacional de alto prestigio, que ambos departamentos estuvimos de acuerdo de que la lleven adelante. O sea, aprobamos a YPFB su contratación. ¿Por qué? Porque había llevado adelante estudios similares tanto en el exterior como dentro de la propia Bolivia. La Gobernación de Santa Cruz contrata una empresa consultora para hacer la supervisión y control al trabajo de GLJ. ¿Qué significa esto? Esto es un procedimiento muy técnico, muy complejo. Entonces, para resguardar nuestra responsabilidad, en pocas palabras, para que esos canadienses no nos las charlen, nosotros contratamos técnicos especialistas para que le hagan seguimiento a todo el estudio y nos informen y nos traduzcan lo que nos estaban entregando, para que tengamos la seguridad de que efectivamente el informe era correcto. Y así se llevó adelante. Y acá otro detalle. Para que lleve adelante este estudio la empresa, tenía que ser alimentado por datos, porque no es después del Espíritu Santo. ¿De quién se alimentan los datos la empresa para efectuar justamente este estudio? De YPFB para los datos técnicos, los datos de hidrocarburos, y del entonces Ministerio de Autonomía para los datos políticos y territoriales. En otras palabras, para que determinen dónde son los límites de ambos departamentos. Esos son los datos oficiales con los cuales se alimentó la empresa. Esto es importante y se van a dar cuenta más un ratito. Antes de entrar ahí, un poquito de cronología. El 1 de junio de 2016, la empresa canadiense emite el informe preliminar, junio del 2016. Hasta ese entonces, Chuquisaca no había dicho esta boca es mía, nunca había reclamado nada de todo el procedimiento y menos de los límites. Nunca había objetado ningún dato ni tampoco ningún informe. Y de pronto, en junio del 2016, sale el informe preliminar, una cláusula que nos obligaba a ambas partes a guardarlo de manera confidencial hasta que salga el informe final. Nosotros respetamos la cláusula porque era una cláusula legal. Sin embargo, pasaban 2 semanas, 3 semanas y nada, no salía el informe final, hasta que ya perdimos la paciencia y el gobernador Rubén Costa de manera pública dio un ultimátum a YPFB para que de una vez pues saque el informe final, porque ya teníamos nuestras dudas, nuestras susceptibilidades de que algo podían estar tejiendo de por qué tanto tiempo entre lo uno y lo otro. Y ahí ya se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Y es así que el informe final sale en agosto, es publicado plenamente, de que Incahuasi es 100% cruceño. ¿Se acuerdan que le dije que para esto se tenía que alimentar la empresa de datos, no? Bueno, la empresa GLJ Petróleo solicitó los datos políticos territoriales. Los técnicos del Ministerio de Autonomía, en otras palabras, su viceministerio, envió no una, envió 2 notas oficiales a GLJ indicando que los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca se basaban justamente en las leyes de 1898 y de 1912. Y con esos datos oficiales se llegó a esta determinación. Casualmente, después de que sale el veredicto, recién
El gobernador de Chuquisaca rechaza que el 100% de reservorios se encuentran en Santa Cruz, desconociendo por primera vez que los límites son oficiales y legales, demandando una nueva delimitación. En otras palabras, esperó que termine el partido, se dio cuenta que perdió y ahora quiere ganarlo en mesa y para el colmo cambiando las reglas del juego. Así es sencillo. Para que más o menos entendamos los términos y sobre todo en qué nos estamos basando. Porque Santa Cruz siempre nos manejamos por cuestiones legales. En eso fuimos muy serios desde un principio. Existen dos leyes. La ley del 10 de noviembre de 1898, que justamente en esa época había un conflicto de límites también, imagínense, más de 100 años atrás, entre Chuquisaca y Santa Cruz. Este conflicto duró 31 años. Para que se sane el conflicto y estemos en paz, se dictó la ley de 1898, que fue promulgada por un presidente chuquisaqueño, por si acaso. No me pregunten quién, porque yo no lo sé. Pero en 1898 y en 1912 se ratificó y se perfeccionaron los detalles nuevamente. Pero no solamente hay dos leyes, hay una resolución suprema de 1914. ¿Qué es lo que hace esta resolución? Las leyes delimitan, en otras palabras, fijan en el mapa las coordenadas y dónde va a ir el límite. La resolución demarca. ¿Qué es demarcar? ¿Qué es el proceso de demarcación? Es cuando ya vas al lugar, cuando estás in situ, estás ahí en el cerro y plantás el mojón y comenzás a demarcar, poner machones donde efectivamente es el límite. Y estos límites han permitido más de 100 años de convivencia. O sea, 100 años hemos estado tranquilos, hemos vivido en paz, no ha habido ningún problema y no existe problema real entre Chuquisaca y Santa Cruz. Ahora, los límites. Existe una ley de límites, la ley 339, que clasifica justamente los tipos de límites existentes. Y hay dos. Hay límites precisos y o naturales. ¿Cuáles son estos? Son aquellos definidos por ley. Aquí tenemos dos leyes, a falta de una, dos, y que permiten su ubicación exacta en el terreno a través de coordenadas y o accidentes geográficos. ¿Qué es un accidente geográfico? Por ejemplo, después la montaña de Incahuasi es un accidente geográfico y la alta cumbre lo determina. La montaña no se va a mover, se queda por ahí, cuyas coordenadas pueden ser reconocibles en el terreno y representadas en la cartografía. Por lo tanto, los límites en la zona de Incahuasi son precisos, son naturales y son legales. Hay límites imprecisos, que son aquellos que no han sido definidos en las normas o que habiéndolo sido carecen de coordenadas y accidentes naturales reconocibles en el terreno y o en la cartografía. Los límites imprecisos deben ser sometidos a un procedimiento de delimitación, mientras que los límites precisos no pueden ser modificados, porque justamente son basados en leyes y o accidentes naturales, y en este caso ambos. ¿Dónde empieza todo el problema? Todo el problema empieza aquí por nuestro gran amigo Hugo Siles, por lo menos a nuestro entender. Acá no se lee bien, pero esta es una nota oficial de aquí de Hugo, donde dice acá, me la van a tener que creer, no se lee, pero es verdad. Nota aclaratoria todavía le pone. O sea, que dice que quiere aclarar algo.
¿Qué según él quiere aclarar? Acá está textual de su nota. Si bien mediante nota, MA significa Ministerio de Autonomía. ¿Se acuerdan que les dije que habían enviado dos notas? Aquí está mi prueba. Mediante nota del Ministerio de Autonomía tal y la otra del Ministerio de Autonomía tal, manifestamos que las leyes de 1898 y de 1912, ahora de pronto estas leyes son referenciales. Aquí, digamos, yo soy ingeniero, digamos, ojo, con título, ¿no? Nada. No soy abogado, pero a mi entender las leyes pues no son referenciales. Las leyes son para cumplirse. Las leyes son taxativas. En ningún momento son referenciales. Por acá, nuestro amigo Vito se le ocurrió que las normas son referenciales. Acuérdense de esto porque es un punto y un elemento fundamental para la sentencia del tribunal. En ningún momento certificamos que las mismas cuenten con límites precisos. De pronto, chao. Asimismo, de acuerdo a la ley 339 y el decreto tal, nosotros somos los del Ministerio de Autonomía los que debemos certificar o no. O sea, él es el que manda. Y aquí está la sentencia del Tribunal Constitucional que congela las regalías departamentales de Santa Cruz. Acá le voy a leer textual lo que dice. No todito para no hacerlo muy largo, pero acá mírenlo lo subrayado. El tribunal indica que las leyes del 10 de noviembre de 1898 y 1912 son solo normas referenciales. ¿De dónde se basó el Tribunal Constitucional para poder argumentar y poder fijar que son referenciales? De la nota aclaratoria de Hugo Siller. ¿Sí? Como Hugo Siller, que indicó de que el Ministerio de Autonomía era el ente competente para definir los límites y como tal indicó que eran referenciales, le dio la facultad al Tribunal Constitucional de agarrarse de ese argumento y poner de que son referenciales sin certificar que los mismos cuenten con límites precisos, porque justamente el Ministerio de Autonomía indicó que no era un límite preciso. O sea, la sentencia está argumentada y fundamentada en la nota aclaratoria de Hugo Siller. Y justamente, siguiendo la sentencia del tribunal, acá indica, extractado nuevamente de la nota aclaratoria, que las leyes de 1898 y 1912 solamente eran referenciales. Ya más o menos ven por dónde vamos. Ahora, ¿se acuerdan de que Chuquisaca nos demandó por límite? La demanda prosiguió. La gobernación de Chuquisaca planteó la delimitación de todo el límite con Santa Cruz. ¿Cuál es el límite con Santa Cruz? Acá en el norte, este es el límite tripartito. Aquí a este lado estamos nosotros, la Santa Cruz, que es la provincia Valle Grande. Aquí a este lado está Chuquisaca y acá arribita está Cochabamba. Desde este punto hasta este de acá, que es la frontera con Paraguay, hay 509 kilómetros de límite entre Santa Cruz y Chuquisaca. La gobernación de Santa Cruz reafirmó que los límites estaban establecidos por leyes centenarias ya citadas. De este proceso de delimitación solo se admiten 51 kilómetros. En otras palabras, solo se admiten este pedacito acá, que viene, aquí es Pucará y acá es Villa Serrano en Chuquisaca, que son 51 kilómetros que están divididos en lo que llaman técnicamente los del límite vértice, 30 vértices. Ahora, si ustedes, y esto, el saldo de estos 457, 458 kilómetros no fueron admitidos porque justamente son precisos y hay dos leyes que las respaldan.
Pero el detalle, aquí está el Caguasi donde están estos diamantes. Está a 200 kilómetros del supuesto conflicto de límites o de los límites que todavía no han sido definidos y no están precisos. 200 kilómetros, o sea, están al otro lado. Es más, esto es la otra provincia, aquí es Cordillera. Aquí está el municipio de Lagunilla, que está allá, al otro lado. Entonces no hay cómo puedan justificar de que un proceso de delimitación en Pucará afecte la delimitación en Lagunilla, porque está a 200 kilómetros de distancia y además que solamente hicieron estos 51 kilómetros. La gobernación de Santa Cruz, dentro de su seriedad, acompañó todo el proceso de delimitación hasta su conclusión de estos 51 kilómetros. Y aquí comienza también otra tramoya, a nuestro juicio. El 2 de enero del 2018, el 2 de enero, tras que más o menos estábamos despertando, el ahora Ministerio de la Presidencia, ¿por qué? Porque el Ministerio de la Economía fue degradado y se convirtió en viceministerio. Más o menos Hugo Siles se puede decir a Toto y no se juega. En fin. Pero el viceministerio se introdujo dentro del Ministerio de la Presidencia. Entonces, el Ministerio de la Presidencia, el 2 de enero, sacó una resolución. Esta resolución 06/2018 definió los 51 kilómetros y estipuló que no existen límites pendientes entre ambos departamentos. Totalmente correcto. Pero a la prueba. De pronto se dieron cuenta que habían metido la pata, en otra palabra. ¿Por qué? Porque con esta resolución ministerial cerraban el tema del límite. Y si no hay límites pendientes, no hay pues conflicto con Incahuasi. ¿Por qué? Porque están definidos los límites y por lo tanto la resolución del tribunal, ¿qué dice la resolución del tribunal? Así es más sencillo, son 2 puntos. Uno dice que se congelan las regalías departamentales para Santa Cruz hasta que se lleve adelante un nuevo proceso de delimitación, hasta que se concluya el proceso de delimitación pendiente y se puedan tener las nuevas coordenadas. Y el segundo punto, con estos nuevos puntos, estas nuevas coordenadas, se llevará adelante o se tendría que llevar adelante un nuevo estudio. Bueno, con esto de acá pues, chao, pues, ¿no? ¿Qué pasó? De pronto se dieron cuenta de ello y el 3 de enero, o sea, ni un mes después, porque del 2 al 30, el Ministerio de la Presidencia nuevamente saca otra resolución. ¿Y qué dice esta resolución? Que no sirve la antigua. Así de sencillo. A esta instancia, estamos hablando del Ministerio de la Presidencia, o sea, no es pues chacota, ¿no? Se supone que para poder emitir una resolución ministerial tenés que tener argumentos, tenés que respaldarlo, tenés que tener instancias legales, técnicas que justifiquen que vos estás tumbando una resolución para justificar otra. Por lo menos eso sería coherente y tendría un sentido común, creo yo. Bueno, les voy a mostrar qué dice la gran resolución. Artículo primero, dejar sin efecto la resolución. O sea, bien inteligente. Punto. No explica nada. Solo dice dejar sin efecto.
Y, punto segundo, el viceministerio de Economía de la presidencia, o sea, Huguito, se encarga de ejecutarlo. Se acabó. Sin ninguna razón, sin ningún argumento legal. O sea, realmente esto es una atrocidad. Es por eso, antes de entrar aquí, que hemos demandado penalmente tanto a Rada como a Hugo Silva. ¿Por qué? Está bien, le puedes pelar, somos humanos, digamos, ¿no? O puede ser que no sea tan inteligente, por no decir otra cosa. Pero ya esto es pues descarado. Esto es descarado. Ahora, más allá de esto, yo les quiero también compartir algunas cosas. Hemos estado hablando acá de las dos leyes, de 1898 y de 1912, que definieron los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca. Bueno, estas leyes no solamente definieron los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca, también definieron los límites entre Chuquisaca y Tarija. La misma ley, idéntica, o sea, era un solo legal. ¿Por qué lo pongo a correlación? Bueno, resulta que años atrás, en todo su derecho, Chuquisaca demanda a Tarija, como nos demandó a nosotros, para determinar un campo compartido. En esta oportunidad, el campo de Margarita, del campo Margarita en Tarija y el campo Huacaya en Chuquisaca, a ver si era compartido o no. Bueno, ¿saben qué utilizó Chuquisaca como su argumento legal para justificar este proceso de campos compartidos? Que al final le dio a Chuquisaca el 25% porque efectivamente era compartido en esa oportunidad técnicamente. Utilizó las leyes de 1898 y de 1912 como su argumento y su base legal para justificar sus límites. O sea, no puede ser. O sea, aquí en Margarita y Huacaya sirven las leyes, belleza, le dieron plata, y de pronto años atrás no la conocen, ni se acuerdan. O sea, eso no es coherente en ningún sentido, ni legal, ni técnico, ni de sentido común. Eso muestra que todo esto efectivamente es un complot para desestabilizar una gestión del gobernador Rubén Costas que está a punto de finalizar y además perjudicar a todo el departamento de Santa Cruz. Ya. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué significa esto? El pozo Incahuasi en este momento, ahorita su producción, genera aproximadamente 33 millones de bolivianos mes para el departamento de Santa Cruz. En otras palabras, 1 millón de bolivianos por día. 400 millones más o menos al año, que representan el 45% del presupuesto de regalías de todo el gobierno departamental o de todo el departamento de Santa Cruz. Pero más allá de la cifra o de los millones, ¿cuál es la afectación real? La que realmente se siente y que lamentablemente ya estamos sufriendo. Hemos tenido que paralizar proyectos de riego. Los ítems de salud están corriendo peligro, pero no, en realidad aquí hemos sido claros con los médicos y nos hemos reunido con ellos. No vamos a eliminarlos los ítems, pero vamos a exigir porque el gobierno los pague, pues no.
¿Por qué tenemos que seguirlo pagando nosotros? Peor si nos congelan. Carretera. Aquí me voy a parar un ratito. Es importante que también ustedes conozcan un detalle. Y van a disculpar si le he hecho un poquito largo. Pero aquí creo que todos queremos saber hasta el mínimo detalle para realmente cada uno sacar su propia conclusión. Porque al final al cabo tampoco lo que uno dice es ley. Las carreteras se dividen en nacionales, departamentales y municipales, no hay mucha ciencia. Pero para las carreteras nacionales, que son competencia del gobierno, la gobernación tiene que poner el 30% de contraparte para que se ejecuten. Y aquí un detalle, un par de años atrás, 2 años, 3 años, vino el gobierno nacional y nos sentó y nos dijo, bueno, tenemos un plan vial nacional de 1.500 millones de dólares para Santa Cruz. Esto es extraordinario, hay que admitirlo. Hasta ahí, bien. Pero nos dijeron, necesitamos casi 400 millones de dólares del gobierno departamental para ejecutar estas obras. Y nosotros, mierda, ¿y de dónde? Bueno, y yo estaba ahí sentadito y estaba Arce al frente. Ni se mosqueó, no dijo, ¿sabe? Porque ahí comenzamos a querer más o menos manejarla. No dijo, facilito. Si ustedes no ponen la contraparte, estas carreteras se van a Oruro, a Potosí, a La Paz, a cualquier lado. O consiguen, o chao. Mierda. Bueno, nos convocaron a una reunión en YPFB casualmente y fuimos el gobernador, mi persona y José Luis Parada, que era secretario de Hacienda en ese momento. Y nos reunimos con el presidente. Y no me acuerdo quién era, creo que estaba Arza ahí también. Para hacerlo corto, el gobernador le dijo, bueno, cierro el boliche y te llevas mis 400 millones porque más o menos nuestro presupuesto es 100 millones al año, me quedan 4 años de gestión y chao, digamos, ¿no? Más o menos estoy de papel. ¿Qué propone? Le dijo el presidente. Y ahí el gobernador, la verdad que tuvo una salida muy interesante y le dijo, mire, nosotros en estos últimos 8 años, ponele, hemos reducido la deuda departamental en 50%, porque habíamos sido muy eficientes y además responsables. Por lo tanto, tengo capacidad de endeudamiento. Por la palabra, puedo sacar un crédito. Si ustedes nos otorgan un fideicomiso, que es una palabra pintura para decir crédito, nosotros tenemos la capacidad de asumirlo. Hecho y dicho, hemos tenido que asumir un fideicomiso de 400 millones de dólares, para ser exacto 343 millones de dólares, para garantizar la ejecución de la carretera dentro del departamento de Santa Cruz. ¿Cuál es carretera? Concepción, San Ignacio, San José, casualmente el túnel de Incahuasi, la carretera que nos une, la carretera de los valles hacia Chuquisaca también, la doble vía hasta Cochabamba, la triple vía que se está haciendo hasta Guarne, etc. Entonces, acá, lamentablemente, ¿por qué aceptamos? Porque es mucha dosis. No podíamos nosotros arriesgar que esta carretera no se construya. Porque esta carretera nos va a impulsar 10 años a Santa Cruz en toda nuestra producción, integración, etc. Ahora, le hemos dicho, si no hay Cuencahuasi, si no ponemos pues nuestra contraparte, si no nos corresponde, no es nuestra competencia.
Pero aquí también se pone en veremos la electrificación. La electrificación pues es fundamental. Acá en la ciudad lo damos muchas veces por dado, porque es normal, hemos nacido con luz. Pero hasta 12 años atrás, en 2006, el departamento de Santa Cruz en su conjunto, solo el 46% tenía luz. Más de la mitad del departamento, de todo el departamento, estaba prácticamente en la era de la caverna. Hoy en día, 10 años después, el 95% del departamento está electrificado. Toda esa electrificación la ha hecho el gobierno departamental, con plata nuestra, no nos han dado un peso. Pero todavía falta varias comunidades, como también áreas dentro de la provincia, que todavía no están electrificadas. Y la primera licitación que tuvimos que tumbar este año, lamentablemente, fue una de electrificación. La electrificación de Candelaria, que queda allá, en San Matías, que hay, creo que 4 o 5 comunidades indígenas que todavía están abiertas, que tienen todo el derecho, así como ustedes, mi persona, de poder tener luz. Porque no es una cuestión nomás de que se ilumine de noche. Cuando vos tenés energía, podés tener heladera. Al tener una heladera no es para tener agua fría. Podés guardar tu carne, podés resguardar tus alimentos, podés estudiar de noche, podés poner un aserradero, podés comenzar a hacer mini industrializaciones para generar economía. Pero si no hay energía, está chavo, a ver, que nos corten la luz ahorita, no salimos ni por la puerta. Y así, el desayuno y almuerzo escolar, esto es algo que ha cambiado la historia en la provincia, porque antes apenas se daba desayuno. ¿Y qué pasaba? La gente en el campo le decía a sus pelados, ¿sabes qué? Quédate. ¿Por qué no vas a caminar 4 kilómetros para el colegio y después volver muerto de hambre? ¿Y yo de dónde te voy a dar? Mejor quédate a trabajar. De pronto comenzamos a dar desayuno y almuerzo escolar junto con los municipios, pero el gobierno departamental bancándolo. Y literal, había chicos de 3 años yendo al colegio. ¿Por qué? Porque de pronto los padres se dieron cuenta de que si los mandaban al colegio, los chicos comían, pues. Y después tenían que volver a la noche y los niños le tenían que dar un locrito, por decir. Pero ya salvaban el día. Así de sencillo es, pero así de delicado también es la situación de nuestra gente en el campo. Y todo esto es lo que está ahorita en riesgo porque nuestras regalías están congeladas. Congeladas. Más o menos para que nos ubiquemos el significado en recursos que genera Incahuasi. Esto es julio del 2016, cuando generaba más o menos el total de la producción del departamento de Santa Cruz, 8 millones de bolivianos. Lo que está en verde oscuro es la producción de todos los pozos del departamento, sumados. Y lo que está en gris, así más clarito, es la producción solamente de Incahuasi. Entonces ustedes pueden apreciar cómo hasta febrero de 2018 ha ido creciendo la producción de Incahuasi hasta llegar a un punto en que prácticamente es mitad-mitad. El 50% de Incahuasi, la producción de Incahuasi representa el 50% del total producido en el departamento de Santa Cruz. Pero aquí hay un detalle fundamental, esto está en rojo porque es lo que más decomisamos. Pero fíjense, tiene que ser pues realmente ruin, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional se emitió en diciembre. Desde que asumió YPFB el control de la cadena de hidrocarburos, el pago de las regalías a las gobernaciones y a los municipios en su conjunto en todo Bolivia se hacen con 90 días de atraso.
cuando eran las empresas petroleras, era a fin de mes. Se inventaron una norma y nos pagan 90 días después. ¿Para qué es esto? Para trabajar con nuestra plata. Es así de sencillo, digamos, ¿no? Se ganan 3 meses. Pero ¿a dónde estoy yendo? La sentencia fue en diciembre. En diciembre nos pagan las regalías que fueron producidas en septiembre, porque son 90 días atrás. Y nos han congelado desde abril, desde diciembre las regalías. En sencillos, no han congelado con 3 meses retroactivos a la sentencia del Tribunal Constitucional. No se contentaron solamente con congelarnos la regalía, sino que le echaron 3 meses antes. ¿Para qué? Mucha dosis, pues. Nosotros a punto de pagar a todas las empresas, sacar para aguinaldo, para poder concluir el año, y ¡pum! Nos desayuna de que nos congelaron la plata. El detalle que nosotros argumentamos para desestabilizarnos políticamente a la gobernación. Y casualmente en diciembre sale el presidente Andrés Cruz, muy suelto de cuerpo, a exigirnos regalías y decirnos de que si no pagábamos las regalías nos bloqueaban. Y comenzaba todo el quilombo. Bueno, aquí hay otra gráfica que ya representa lo que Incahuasi significa proyectado hacia el futuro. Porque aquí no tenemos que pensar solamente en el presente, sino que qué nos va a pasar o a dónde apuntan esto, que es lo más grave. 2016, Incahuasi, como les manifesté, ya en medidas de producción, produce 7 millones de metros cúbicos este año. Pero para el 2030, Incahuasi está proyectado a producir 22 millones de metros cúbicos, el 88% de toda la producción cruceña. Pero esto va más allá. Y tampoco es que estamos llegándolo al 2030. Ya aquí 2 años va a producir 11 millones. O sea, bonito. ¿Dónde está el kit del asunto? Lamentablemente para los bolivianos, porque al final y al cabo esto no es una cuestión de unilateral o una cuestión que solamente nos concierne a Santa Cruz o a Chuquisaca o a los municipios. Pensando en Bolivia, lamentablemente todos los pozos de Tarija, que son los megacampos, llámese Margarita, San Antonio, San Alberto, etcétera, que son los que realmente han producido estos años y que no han tenido un nivel de producción. Hoy Bolivia produce 54, 56 millones de metros cúbicos en total. Hoy. Pero estos pozos tarijeños, todos están en plena declinación. Ya están, en otras palabras, muriendo. Porque han sido explotados ya por muchos años, como también han sido sobreexplotados. Sobreexplotados en hidrocarburos cuando le echamos todo y en vez de que dure harto, dura poco y acaba ganando menos. Lamentablemente el gobierno le echó con confianza y, por ejemplo, el pozo San Antonio ya se ha, lo que llaman, implosionado. Se llenó de agua y ya no se puede sacar el llano. Pero si estos pozos están declinando, Incahuasi está en pleno despegue. ¿Qué significa? Que para el 2030 estos 22 millones van a representar o el 50 o más del 50% de la producción nacional. Sobre todo si es que entre medio no se encuentra ningún pozo. Pero si encontramos un pozo, igual va a tardar una década en producir, por los datos que ya manejé hace un momento. Pero no solamente eso. El pozo Incahuasi no es que se haya parado, sigue produciendo.
sigue produciendo. Es más, el gobierno recibe mensualmente lo que le corresponde. Es más, los departamentos reciben también lo que les corresponde. Los municipios reciben lo que les corresponde. Irónicamente, lo único que no recibimos nada es el departamento productor. O sea, todo Bolivia se beneficia con la producción de Incahuasi. Y Santa Cruz, que es el departamento productor, donde está Incahuasi, está toda la maquinaria, no recibimos ni el saludo. Y un detalle que me había olvidado. ¿Se acuerda que le comenté hace un momento el proceso de Margarita Incahuasi o Huacaya, que llevó adelante un proceso igualito a nosotros? A Tarija en ningún momento, nunca le congelaron la regalía mientras se llevaba adelante el estudio. Nunca. Y cuando concluyó el estudio y sacaron el factor de distribución que llaman, en otras palabras, el porcentaje que tocaba para el uno y para el otro, ahí se sentaron, sacaron cuenta y la dio pagando de a poco, respectivamente, a Chuquisaca. Muy sencillo. Es primera vez en la historia de este país que congelan las regalías a un departamento productor. Pero no queda ahí la historia. Ya esta es la tuca. ¿A dónde estamos ahorita? Bueno, como no estuvieron contentos con sacar una resolución el 2 de enero, de ahí la tumbaron el 30 de enero. Ahora, el 29 de marzo, han sacado una tercera resolución del Ministerio de la Presidencia. La primera escribieron una con la mano, la borraron con el codo un mes después, y después de que se dieron cuenta de que no hay cómo, y todo el trabajo que hemos realizado socializando, concientizando, movilizándonos como departamento, mire, pues hay que ser, fue la tutela. Se lo voy a leer. Esto es textual. Declararon homologados los acuerdos alcanzados en el acta tal que ya determinan que los 30 vértices, los 51 kilómetros entre Chuquisaca y Santa Cruz que faltaban por delimitar, entre Villa Serrano y Pucará, ahora ya están concluidos. De pronto, otra vez, ya están bien, ¿no? ¿De acuerdo? De acuerdo al informe técnico tal, etc. Pero lean esta otra. Asimismo, estando plenamente vigentes las leyes del 10 de noviembre de 1898 y del 21 de octubre de 1912 y la resolución suprema de 1914 más la ley 2727 del 2004. O sea, de pronto, nuevamente, las leyes ya no son preferenciales. Ya las leyes establecen de manera indubitable los límites interdepartamentales entre Chuquisaca y Santa Cruz en lo que respecta a los 31, a los vértices 31 al 120. En otras palabras, los 478 o 58 kilómetros que no estaban dentro del proceso de limitación. Estos no fueron sujetos del presente procedimiento de conciliación administrativa, toda vez que cuentan, ahora sí, con límites precisos, conforme a las normas ya señaladas, y los mismos no pueden ser alterados ni modificados dentro del presente procedimiento, de acuerdo a la ley 339, que fue lo que hablamos ahorita. O sea, se contradice, obviamente esto, en esta oportunidad a favor de Santa Cruz, plenamente con lo que dijo hace un ratito, o con lo que escribió, o con la resolución que dictó, y ratifica de manera contundente y clara que el departamento de Santa Cruz, el gobierno departamental cruceño, en todo momento estaba basando su argumentación
en leyes, en instancias legales, en instancias históricas, en instancias precisas, y que todo fue una tramoya armada para desestabilizarnos y armar un falso conflicto. Porque aquí tenemos que tener algo muy claro. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Es más, tenemos una comunidad de residentes chuquisaqueños enorme que viven, y no solamente viven, producen y son un factor importante del desarrollo del departamento. Como también muchos jóvenes cruceños han ido y van a estudiar a Chuquisaca de manera correspondiente. Y hemos convivido con ellos más de 100 años. Todo esto ha sido armado por el gobierno nacional, creando un falso conflicto, casualmente a través del Tribunal Constitucional. ¿Y saben cuál es este Tribunal Constitucional? O sea, es el mismo Tribunal Constitucional que está llamado a defender la Constitución y que justamente violó nuestra Constitución, permitiendo o queriendo permitir la reelección del presidente y del vicepresidente. Y justamente 2 días o un par de semanas antes que se vayan, se supone que se iban a ir, ¿no? Pero de pronto aparecen trabajando en los ministerios, casualmente. Ministerio de qué? Del gobierno. Un par de días antes que se vayan de un trabajo a otro, dentro del gobierno, dictan esta última sentencia, claudicando justamente a Santa Cruz. Conclusiones. Finalmente, a través de la resolución ministerial 90/2018, hemos logrado que el Ministerio de la Presidencia afirme que los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca son precisos, son oficiales y están establecidos por las leyes de 1898 y 1912 y que no son modificables. No existió ni existe justificativo legal ni técnico para congelar el pago de la regalía de los campos Incahuasi y Aquío, por lo cual, con la resolución ministerial, se deben descongelar de manera automática las regalías cruceñas. El gobierno nacional debe reparar los daños causados al pueblo cruceño. En estos últimos 3 días o 2 días, el secretario de gobierno, el doctor Vladimir Peña, junto con los asambleístas departamentales, han estado tanto en La Paz como en Sucre, llevando de manera personal las notas de combinatoria tanto a YPFB como al juez de garantía para exigir que nos descongelen las leyes, la regalía de manera inmediata. Y hoy nuestro director, porque como gobernación tenemos un director dentro del directorio de YPFB, entregó lo propio a YPFB exigiendo una reunión extraordinaria del directorio de YPFB para exigir el descongelamiento inmediato de las regalías cruceñas. Porque no es como dice muy suelto de cuerpo el ministro de gobierno Carlos Romero, casualmente cruceño también, de que ahora con los límites se debería llevar adelante un nuevo proceso, un nuevo estudio. Esto es totalmente falso. ¿Por qué? Por lo que le acabo de mencionar hace un tiempito atrás. La sentencia del Tribunal Constitucional establecía, primero, de que, tomando en cuenta que los límites eran supuestamente referenciales, se debía llevar adelante un nuevo proceso de delimitación para que, segundo punto, con estas nuevas coordenadas, se tenga que llevar adelante un nuevo estudio. Bueno, nunca hubieron otras coordenadas. No hay nuevas coordenadas. Son las mismas con las que se llevó adelante el primer estudio y las mismas que han existido 100 años. Entonces, si no hay nuevas coordenadas, no se tiene que ejecutar el punto 2, porque el punto 2 se basa justamente en que existan nuevas coordenadas. Y si vos tenés una ecuación A más B igual a C y A y B siguen siendo las mismas, C va a salir el mismo. Por lo tanto, lo que propone
el ministro del gobierno es simplemente una trampa. ¿Para qué? Para seguir perjudicando al departamento de Santa Cruz. ¿Para qué? Ese estudio, ¿cuánto irá a tomar? Pues nomás le van a echar 1, 2, 3 meses, 1 año. Y bien, gracias. ¿Y por qué pues tienen que estar congeladas nuestras regalías mientras tanto? Si tampoco a Tarija le congelaron las regalías mientras se llevaba adelante un proceso de estudio. Además, legalmente han tenido que admitir su tramoya. Por lo tanto, estamos llevando adelante todos los procesos correspondientes para exigir que se descongelen las regalías departamentales. Eso es un poquito todo el proceso que se ha venido llevando adelante y es por lo cual ahora el gobierno departamental se encuentra informando, transmitiendo esta realidad a todos. Tengo colegas que han estado en la Chiquitanía, en los valles, vienen a estar en Cordillera, para dar a conocer a todos los municipios, porque esto afecta a los 56 municipios de Santa Cruz. También hemos estado exponiéndolo a los diferentes sectores, a la CAICO, a ANAPO. Vamos a estar con los gremiales el lunes y obviamente ha sido realmente extraordinario recibir que la juventud también está ansiosa de conocer esta realidad, tomar sus propias determinaciones y nosotros esperamos obviamente que se sume, así como se ha sumado el Comité por Santa Cruz, que el día de ayer ha estado en una toma simbólica del campo Incahuasi en Lagunilla y que puso un plazo definido para que se descongelen las regalías antes de tomar acciones como departamento para exigir las propias. Lamentablemente volvemos a repetir la historia. Así como en 1938, recién 20 años después, nos descongelaron la ley, aquí nos la congelan y si es que no hacemos lo propio de tomar acciones políticas como departamento y mostrar una férrea defensa, nos van a hacer lo mismo. Solamente que tenemos la fe clara y con las acciones que se han tomado y como ha tenido que retroceder el gobierno, no vamos a esperar 20 años para ello y vamos a exigir que sea de manera